Buen día, estudiantes de tercero medio. Les habla la profesora Bárbara Jerez. Nos encontramos en la asignatura de lenguaje y este video corresponde al video de retroalimentación de la ficha número 6, en donde trabajamos, ¿cierto?, la lectura de un reportaje, específicamente los recursos lingüísticos y no lingüísticos. El objetivo de esta ficha, ¿cierto?, era analizar críticamente la postura que adopta el emisor de un reportaje a partir de la descripción de los recursos lingüísticos y no lingüísticos que el texto presenta. Los contenidos que trabajamos fue recordar un poco, ¿cierto?, lo que era el reportaje, los recursos lingüísticos y los recursos no lingüísticos. Antes de continuar, recordemos un poco de lo aprendido. El reportaje es un texto periodístico informativo que profundiza el tratamiento de una noticia. Al igual que esta, da a conocer un hecho determinado en forma clara, pero complementa con información que permite al lector hacerse una idea más completa sobre el hecho ocurrido. Por ello, para escribir un reportaje no basta con conocer el hecho, sino que es preciso investigar acerca de él. ¿Cierto? Ustedes trabajaron en la ficha un reportaje y en este momento vas a ponerle pausa a este video y vas a ir a buscar tus materiales y tu ficha de trabajo número 6 para que puedas ir contrastando, ¿cierto?, las respuestas que tú pusiste en tu ficha y las respuestas que yo te voy a ir entregando, así como los pasos que fui desarrollando. De esta manera tú puedes complementar tu respuesta o bien felicitarte a ti mismo por haberla hecho muy bien. Bien, la actividad decía, lee el siguiente reportaje y responde las preguntas a continuación. La primera pregunta entregaba lo siguiente. El emisor del reportaje emplea algunos propios del registro informal. Analiza los siguientes recursos. En ese caso estaba el fragmento destacado, ¿cierto? Y eran las palabras en serio y modo de guerra. En función a este fragmento, la pregunta solicitaba, ¿con qué intención el emisor usa la locución en serio y la expresión modo de guerra en el reportaje? Para responder correctamente, lo primero que hice fue revisar mis apuntes de los recursos lingüísticos. Al hacer esto, ¿cierto?, me percaté que las expresiones en serio y modo de guerra son expresiones coloquiales, ¿cierto?, que corresponden a los recursos lingüísticos que trabajamos en el video explicativo. Y estos sirven para aproximar el texto a los lectores. De esta forma, una vez que yo leí, ¿cierto?, los recursos, las locuciones en serio y modo de guerra, lo contrasté con el contenido estudiado, percatándome, ¿cierto?, que correspondían a expresiones coloquiales, y de esta forma, ¿cierto?, pude responder. Son recursos lingüísticos, expresiones coloquiales, que se utilizan para acercar al receptor a los temas tratados, aun cuando sean lejanos a él. Así se logra establecer una relación de complicidad entre el emisor y el receptor. Esta no era una pregunta tan compleja, simplemente era aplicar el contenido que trabajamos en el video explicativo. Dentro de la pregunta número 1 encontrábamos, ¿cierto?, una segunda que era, ¿qué efecto en el tratamiento del tema tiene esta elección lingüística? ¿Qué elección lingüística? Justamente esta, ¿cierto? El hecho de que él haya seleccionado en su reportaje estas expresiones coloquiales en serio y modo de guerra. Y la pregunta dice, ¿qué efecto, cierto, tiene el tratamiento en el tema esta elección lingüística? Para responder esta pregunta, voy a considerar mi respuesta anterior, que nosotros pusimos, ¿cierto?, que era el vínculo con el receptor. Establecer un vínculo, acercar al receptor al texto. Luego lo relaciono con el tema y de esta forma, ¿cierto?, la respuesta quedaría. Estas elecciones lingüísticas contribuyen a establecer un vínculo con el lector, quien puede considerar estos términos como comentarios u opiniones al ser expresiones informales. De esta manera, el tema ajeno al lector, recordemos que se trataba sobre un soldado, ¿cierto?, que continuaba peleando una guerra que ya había terminado, se vuelve más interesante y ameno de leer. Es decir, estos recursos, ¿cierto?, lingüísticos son utilizados intencionalmente por el emisor para acercar el texto y de alguna u otra manera captar su atención ante un tema que es bastante lejano
a él, ¿cierto? Que sería la Segunda Guerra Mundial. Eso quedaría como respuesta. Por esto estas preguntas se relacionaban. Para poder responder esta segunda, teníamos que responder esta primera, ¿cierto? Muy bien. La segunda pregunta decía, que correspondía a un recurso no lingüístico. El reportaje destaca en negrita diferentes enunciados. Revísalos y luego responde. La pregunta decía, ¿por qué el emisor habrá escogido destacar estas ideas? ¿Qué piensas que busca lograr? Lo primero que yo hice, ¿cierto?, para responder esta pregunta, fue buscar los enunciados en negrita. Obviamente volví, ¿cierto?, a releer los párrafos en donde aparecían los enunciados en negrita, los cuales están acá, algunos de ellos destacados en este apartado, ¿cierto? Acá yo les puse todos los enunciados que se encontraban en negrita. Luego de haberlos leído, ¿cierto?, de haberlos repasado y haberlos encontrado, ¿cierto?, apliqué el contenido, recursos no lingüísticos, y las razones de los cambios de tipografía, que también lo estudiamos en el video explicativo. Finalmente, relacioné el referente, ¿cierto?, con las oraciones ennegrecidas. Estas aluden a Onoda y a su descabellado actuar. Lo anterior permite deducir la opinión del autor, ¿cierto? ¿Por qué el emisor habrá escogido destacar estas ideas? ¿Qué piensa que busca lograr? Entonces, esto hice yo. Las busqué, recordé el contenido, ¿cierto?, de los cambios de tipografía, porque me preguntan por las expresiones ennegrecidas, y lo relacioné con el referente que ustedes lo hicieron de manera, ¿cierto?, implícita ya, o sea, lo trabajaron en su casa, de que el referente o el tema del texto era el soldado Onoda. Una vez que yo logré relacionar, ¿cierto?, las oraciones ennegrecidas que además aludían, como dice acá, a Onoda, lo anterior me permitió, ¿cierto?, llegar a la conclusión o deducir la opinión del autor, quedando como respuesta, ¿cierto?, lo siguiente. Las palabras destacadas, que son recursos no lingüísticos, permiten retener las ideas principales del escrito y que dan clave a la hora de entender el actuar de Onoda a lo largo de su vida. La negrita, ¿cierto?, facilita la comprensión del texto y configura la visión que el emisor quiere transmitir. Si nos fijamos, ¿cierto?, en las negritas dice, tras ellas se esconden historias increíbles, casi 30 años escondiéndose en la selva. Estaban convencidos de que la guerra continuaba, terminaron con la vida de unas 30 personas. Hiro quedó solo, reparando su uniforme que se destruía con los años. Se negó a salir de allí mientras no fuera autorizado por su superior. Si se dan cuenta, todo esto refiere al referente, que en este caso es Onoda, y efectivamente da a entender en las palabras ennegrecidas que el autor tiene una opinión un poco descabellada, ¿cierto?, por el actuar de Onoda, de que a pesar de todo el tiempo él seguía en modo guerra, ¿cierto?, y reparando su uniforme en todo momento. Por lo tanto, ahí teníamos la respuesta, ¿cierto? Me fijé en las negritas, utilicé el conocimiento aprendido en el video explicativo y pude resolver, ¿cierto?, la respuesta que busca transmitir. Como dice, ¿qué piensa que busca lograr? Bueno, va a facilitar, ¿cierto?, la comprensión del texto y además configura la visión que tiene el emisor respecto al referente, que sería Onoda, y la visión que también nos transmite a nosotros, de esta sensación de que es un poco descabellado lo que el soldado realizó. La pregunta número 3 señalaba, fíjate los adjetivos y sustantivos que utiliza el emisor para describir a Onoda. ¿Qué visión de Onoda busca transmitir con la elección de estas palabras? Para responder correctamente, lo primero que hice obviamente fue leer el texto nuevamente, pero intencionando, ¿cierto?, la búsqueda de todas las palabras o adjetivos que se asociaran a Onoda. Y de esta forma yo lo destaqué en rosadito, ¿cierto? Fanatismo de sus combatientes, japoneses podrían llegar muy lejos al fin de no fallar a su emperador, un caso emblemático, el Eijiro Onoda, la selva lo oyó envejecer y luchar, acompañado únicamente de su férrea disciplina nipona, estaba dispuesto a morir por su país. Aparecen otras, no obstante, yo seleccioné acá unas cuantas que eran significativas para poder comprender la respuesta. Entonces, una vez que yo busqué, ¿cierto?, todas las palabras asociadas y las destaqué,
Las analicé e interpreté, ¿cierto? Finalmente establecí la visión que el autor busca transmitir sobre el soldado. Y una vez que yo las encontré, las leí e interpreté, las relacioné, ¿cierto? Todas estas palabras, fanatismo de sus combatientes, envejecer, morir por su patria, ¿cierto? Me da la respuesta que sería la visión que el autor busca transmitir sobre el soldado. De esta forma la respuesta quedaría: las palabras destacan la lealtad y disciplina de Onoda. Además, buscan contextualizar y justificar la obstinación del soldado, plantear la irracionalidad de su actuar, el no haber sido capaz de percibir la realidad y su capacidad de tomar decisiones, ¿cierto? Cuando dice que ya llevaba más de 30 años, ¿cierto? Escondiéndose en la selva, que lo vio envejecer, ya se encontraba solo y dispuesto a morir por su país. Todos esos elementos nos llevan a esta respuesta. Bien, jóvenes, espero que les haya ido muy bien en esta ficha. Les mando muchos abrazos, muchos cariños y que se encuentren muy bien. Nos vemos en la próxima cápsula de aprendizaje. Se despide la profesora Bárbara. Cariños.